Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, Elmer, Alison. Buenas Por noches. favor, me confirma si me Logra escuchan. escuchar. La lluvia por acá. Muchas gracias, Elmer. Bueno, les agradezco su puntualidad. Vamos a continuar con el curso del ABC de Relacionamiento Comunitario. Ayer hemos visto un tema muy importante que es la planificación. Creo que Alison no estuvo, si no me equivoco. Elmer sí estuvo y había una tarea. No sé si Elmer hicieron la tarea. Creo que estás en ruta. Bueno, el objetivo de la tarea era identificar una cadena productiva en el ámbito donde ustedes laboran y en relación a esa cadena productiva, identificar actores, grupos de interés, ¿no? Y a partir de eso ver cómo se podría trabajar con esos grupos de interés. No sé si alguien ha hecho el ejercicio. Ya. O en todo Hola, caso, Hugo. sí. Elmer, ¿qué tal? ¿Has hecho el ejercicio de identificar algunos actores de acuerdo a una cadena productiva en el ámbito donde laboras? Ah, sí, sí, he tratado de hacer el ejercicio. A ver, te comparto rápidamente. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, te escucho. A ver, pues ahorita como aún tengo dificultades de electricidad, no puedo prender mi laptop, pero lo que he tratado de trabajar es en el tema hidroenergético, ¿no? Entonces, teniendo como recurso base el agua y también la demanda de electricidad en las ciudades. Y bueno, luego en el proceso de la cadena productiva es la construcción de represas o ductos subterráneos y la planta, ¿no? de generación de energía. Luego su traslado a un centro de almacenamiento de la energía, luego la distribución y finalmente, ¿no? El consumo en las familias, las empresas y las industrias. Entonces, dentro de ese proceso de generar desde la demanda de electricidad y desde el recurso agua hasta tener en la vivienda, en los domicilios, en toda esa cadena traté de dividir, ¿no? En tres grupos los actores. Primero, la empresa privada, ¿no? En el ámbito donde trabajo hay varias empresas hidroeléctricas, ¿no? Por ejemplo, Celepsa, Ejexac y otros. Eh, en el lado de la sociedad civil, principalmente las comunidades campesinas, algunas asociaciones, ya sean piscícolas, camaroneros, eh, de turismo, ganaderos y agricultores. Y asimismo también el Consejo de Recursos Hídricos. Ahora, en el lado del Estado, en el ámbito tenemos al CERNAM, al CERPOR, al ALA, ANA, a los municipios o gobiernos locales, ¿no? Eso he tratado de identificar como actores, digamos, más involucrados en este tema. Y por último, ¿qué acciones se podrían hacer? Bueno, siempre hay tensiones, comunidad de empresa, ¿no? O a veces trata ya de escalar a nivel de conflicto, aunque no se ve mucho, pero sí tensiones fuertes entre comunidad y empresa. Entonces, eso sí sería una acción a trabajar. Otro, cómo apoyar a desarrollar también cadenas productivas, sobre todo en las comunidades campesinas. Esas dos acciones había identificado. Así de manera rápida te podría comentar. Gracias. Muchas gracias, Elmer. Excelente. Lo que acabas de señalar es una- un primer abordaje de cómo debemos nosotros, en este caso tú has ido de lo macro a lo específico, ¿no? De cómo el sector, en este caso energético, hidroenergético, qué bueno que lo has identificado un recurso natural que es el agua. Y lo más interesante, lo que has analizado es cómo este recurso no solamente el interés es energético, o sea, hay un interés energético, pero es más un interés privado, ¿no? Pero
pero no solamente es uso energético, ¿no? Hay otros usos como el uso poblacional, uso productivo, uso no agrario, uso agrario, que están en todo el ámbito donde se usa este recurso, ¿no? Entonces, por un lado, hay un gran trabajo ahí para ver qué acciones trabajamos con los camaroneros en su cadena productiva de camarones, ¿no? Y no solamente están los camaroneros en el recurso este, en el acceso a este recurso, también están los que crían truchas, ¿no? Están los que se dedican al turismo, gracias al agua se dedican al turismo, está la ganadería. Entonces, es un gran reto, ¿no? O sea, eso no pasa en todos los ámbitos cuando se interviene en el ejercicio de nuestra labor como relacionistas comunitarios. Hay sectores donde vamos y solamente es ganadero, ¿no? Hay ganadería, crían alpacas, o hay otras zonas productivas, no sé, un cultivo, palta o qué sé yo, otro producto. Y por otro lado, el ejercicio inicial que también nos permite ver los intereses, y gracias por señalarlo, es ver quiénes, qué comunidades son, ¿no? Qué comunidades son que están usando este recurso, que están en el ámbito, en la zona de influencia en este caso, de la empresa, del sector hidroenergético, el Estado, qué instituciones están presentes del Estado en el ámbito, y desde la empresa, ¿no? Si solamente es una empresa o son dos empresas. Entonces, ese primer ejercicio de abordar de acuerdo a la temática, que eso es el primer ítem, definir el tema, y luego es definir el ámbito de influencia, ¿no? El ámbito de influencia ya sea directa o indirecta del proyecto. Entonces, has definido el ámbito de influencia de quienes usan este recurso agua a nivel, lo has dado un enfoque de cuenca, incluso lo has involucrado al consejo, que es un espacio ya más multiactor, ¿no? Donde están desde comunidades, está el sector privado, a la academia, colegios profesionales. Entonces, es mayor los intereses que van incrementándose cuando ya hablas de un consejo. Entonces, ahí el primer ejercicio, como bien lo dijo Elmer, es identificar el tema y luego este tema, este sector, ¿a qué cadena productiva está asociado? ¿Ya? Porque lo que estás haciendo, Elmer, en ese ejercicio es articular intereses, que puede tener cada actor, pero estás articulando los intereses en base a un recurso, que es el agua. Ahora, ¿todos los proyectos están enfocados en el agua? No, hay otro tipo de recursos, ¿no? Y este recurso este, y es por eso que cuando se hace el análisis del entorno en la línea de base, es importante analizar los intereses en base al uso de un recurso determinado. Y no sé, los ingresos de los camaroneros a nivel de acuerdo al alcance de tu proyecto, te vas a concentrar en, en la producción, solamente producción, o en la transformación de ese camarón, o en la comercialización. Entonces, es importante ahí tener esa mirada de cadenas productivas, ¿no? Porque cuando nosotros estamos en campo, los diferentes grupos de interés solicitan un apoyo, dicen, necesito apoyo, por favor, a través del proyecto o de la empresa, que me ayuden a mejorar este tema. Pero nuestra mirada de nosotros tiene que ser cadena productiva, ¿no? Esto es un ejercicio solo de un programa. Ustedes saben que los planes de relaciones tienen otros programas. Y lo mismo los que se dedican al turismo. Y cómo uno tiene que ingresar a ver y construir aliados estratégicos en el marco de su cadena productiva. Como les decía ayer, ¿no? O sea, Elmer identificó, por ejemplo, 4 cadenas productivas. Pero ¿qué pasa si desde la institución que representa dice, no, no vamos a apoyar ninguna de esas cadenas productivas? Nosotros queremos apoyar, no sé, crianza de abejas, ¿no? Y él me hace un mapeo rápido en campo y dice, no, no hay abejas.
y tampoco está, si nosotros nos articulamos con ellos, no son actores que tienen alto poder y alto interés, pero sí los camaroneros que tienen una dependencia directa del agua, o sea, si no hay agua, ellos van a tener un impacto en su actividad, y lo mismo con los piscicultores que crían truchas, ¿no? Entonces, ahí nos vamos dando cuenta que hay que tener una mirada fina, hay que hilar fino cuando tratamos de identificar actores y actores claves, ¿no? Y cuando identificamos los actores claves, hay que identificar sus intereses en relación al recurso o en relación a la temática que estamos abordando en el marco de nuestro proyecto. Bien, muchas gracias, Elmer. No sé si Rocío o alguien más puede hacer un ejemplo de alguna cadena productiva identificada en el ámbito de intervención donde laboran o hayan visto, por favor. Rocío, ¿te escuchamos? ¿O Alison? Si no tienen acceso al audio, podrían mencionar tal vez alguna cadena productiva que ustedes han identificado en alguna zona donde han intervenido en el chat. Y en base a eso, ver qué actores estarían relacionados a esa cadena productiva y como relacionista comunitario, cómo involucrarlos. A ver, Rocío o Alison, por favor, alguien de los presentes. ¿Pueden mencionar alguna cadena productiva? Alison, ¿nos escuchas? Sería bueno que actives tu audio, por favor. Este espacio es para compartir experiencias y generar un diálogo. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo soy estudiante de antropología. Estoy terminando la carrera, pero aún no tengo como tal, esta experiencia laboral. Pero lo que sí es en parte en la parte minera, ¿no? En la que quisiera ver, pero no pude encontrar, digamos, así como tal para dar ejemplos. Correcto, muchas gracias. A ver, en minería normalmente, en este caso, varios de los proyectos de inversión están en zonas altoandinas, ¿no? O sea, no solamente en zonas altoandinas, también en costa hay minería, también en selva hay minería. Pero en este caso, en base a lo que señalas, tu interés sobre minería, por ejemplo, en el caso de una experiencia en Puno, eh, mi, mi- mi ámbito de intervención era zona alpaquera, ¿ya? Entonces, ¿cuál era la cadena productiva ahí de interés de los grupos de interés? Era la crianza de alpacas, ¿no? Entonces, siempre cuando estás con un proyecto, vas a tener un impacto en el ámbito social, económico y ambiental, en el área de influencia directa o indirecta. Entonces, yo no voy a ir a crear un programa, un proyecto con crianza de vacunos. Entonces, mi programa, mi proyecto tiene que estar orientado a mejorar la cadena productiva de la crianza de alpacas. Ahora, el programa de relaciones comunitarias es parte de las políticas de responsabilidad social empresarial. En algunos casos, y en algunos casos se desarrolla en el marco de implementación del plan de participación ciudadana, que es parte del estudio de impacto ambiental. Entonces, el cumplimiento de los compromisos hacen que antes de ello exista una línea de base, entre otros. Entonces, en la línea de base yo tengo que caracterizar en qué consiste esa cadena productiva de crianza de alpacas, ¿no? Entonces, ahí hay un ejercicio importante, ¿no? A veces decimos, pero sí, pues mi grupo de interés ahí, actores claves son los que crían alpacas, los alpaqueros, pero nos damos cuenta que hay, o sea, dentro de esta crianza de alpacas hay también una diversidad de alpaqueros, ¿no? O sea, hay alpaqueros que tienen 1000 cabezas o hasta los que tienen 50 cabezas. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado cuando uno interviene identificando actores.
Entonces, ahí el primer actor identificado era la comunidad campesina, en este caso una comunidad campesina de Toroya, así se llamaba la comunidad. La comunidad tiene comités especializados. Y dentro, o sea, ya estoy entrando, dentro de este comité ganadero estaban la mayoría de criadores de alpaca, ¿no? O sea, de 120 comuneros, no todos se dedicaban a la crianza. Su interés, de hecho, va a ser otro. Entonces, ¿cómo vamos ingresando a ver qué interés tiene cada actor? Pero luego nos hemos dado cuenta, en, ya en campo, que, o sea, nuestra influencia directa por donde nosotros pasamos con las camionetas, todo para hacer el proyecto, en este caso de exploración minera, eh, había otras comunidades, otros grupos organizados. En algunos casos, también alpaqueros, pero que no eran comuneros. O sea, estaban formados como asociaciones. Entonces también salió otro grupo de interés, asociaciones de alpaqueros. ¿Ve? O sea, a veces, como digo, o sea, no es decir que ya todo lo que mi grupo de interés son los alpaqueros, pero cada grupo organizado tiene su interés particular. Entonces nosotros como relacionistas comunitarios tenemos que negociar. Entonces, como era un proyecto inicial, vamos a decir, en proyecto de exploración, lo que hicimos fue hacer un programa eh, sencillo, en realidad, porque nuestro alcance era limitado. Eran 3 meses de intervención, hasta que duramos 6 meses. Pero en 6 meses tú no vas a hacer un proyecto, porque estás en etapa de exploración, ¿no? Entonces, hicimos un análisis de la caracterización de la crianza de alpacas, identificamos actividades principales que organizan estos alpaqueros y ver en estas actividades cómo nos sumamos nosotros como empresa y apoyar de alguna forma, pero previo a solicitud de ellos, ¿no? Entonces, el plan de relaciones comunitarias era un plan orientado a un proceso más de sensibilización e información. El plan tenía programas, pero programas marcos, generales, y las actividades eran puntuales. No teníamos un proyecto como para decir, vamos a mejorar la cadena productiva de la alpaca, mejoramiento genético, vamos a mejorar los pastos, vamos a mejorar los canales de riego, vamos a mejorar los paneles. Muchas de las casas tenían paneles, las chocitas, vamos a mejorar una capacitación, no sé, en alianza con alguna institución del Estado. Entonces, sí, podemos hacer muchas actividades en el programa productivo con los alpaqueros, pero como decíamos ayer, implica mucho el análisis del alcance y el análisis del costo. Si nosotros como proyecto tenemos pocos recursos para implementar un plan de relaciones comunitarias a nivel de sensibilización informativo, hay que tener mucho cuidado con los compromisos, ¿no? A veces te llega una solicitud y te dice, ¿sabes qué, Hugo? Necesito que nos apoyes en hacer una feria para difundir la crianza de alpaca. Pero ¿qué implica esa feria? ¿Qué costo tiene? ¿En qué tiempo se va a hacer? ¿Qué recursos se requieren? Entonces, ahí, Alison, es importante analizar eso en el marco al alcance, a los costos que tienes como proyecto, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo de cómo un grupo de interés, que son, en este caso, en base a la cadena productiva de alpacas, van saliendo otros subgrupos que también tienen intereses. Y es importante siempre, cuando armamos nuestro plan de acción en el mapeo de actores, hacer acciones en el marco de cada grupo de interés, no juntarlos a todos, ¿ya? Eso es importante. Y, por ejemplo, para terminar este ejemplo, les decía que había alpaqueros que no eran comuneros, ¿no? Y justo en el territorio, en su tierra, donde había puntos donde se tenía que ingresar para hacer el trabajo de exploración. Entonces, si ya nosotros habíamos desarrollado una negociación a nivel macro, a nivel marco, en las asambleas comunales, ustedes saben que para ingresar a un territorio comunal es importante ver la participación de asambleas comunales y manda la mayoría, ¿no? 50+1. Entonces, aceptaron, sí, aceptaron nuestro trabajo. Pero el propietario, que no era comunero, pero sí era alpaquero y tenía su tierra en el ámbito, era otro proceso de negociación, era otro proceso informativo, otro proceso de sensibilización. Entonces, es importante siempre tener actualizado nuestro mapeo de actores, ¿ya? Y eso nos ayuda mucho a gestionar intereses. Bueno, hasta aquí hemos analizado dos aspectos, en este caso el tema ganadería, pero un poco general porque no ingresé mucho a ver a nivel de cadena, pero sí en un proyecto en la Amazonía, sobre todo
la Amazonía de Huánuco. Hemos visto cadenas productivas de ganadería, de cacao y de plátano, ¿ya? Desde la producción hasta la comercialización. Y eso todo fue parte de un diagnóstico. Se tiene que hacer un diagnóstico de la caracterización de estas cadenas productivas y ver dónde apoyar en el punto de la cadena productiva, ¿ya? Porque a veces los grupos de interés solicitan apoyo, ¿no? Pero nosotros también tenemos que tener un análisis de la cadena productiva si queremos hacer que nuestro apoyo tenga impacto significativo. Bueno, dicho esto, eh, ayer voy a hacer una recapitulación, pero mientras voy compartiendo, me confirman si se logra ver. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. ¿Me confirman? ¿Estoy compartiendo la presentación? Sí se logra ver. Muchas gracias. Bueno, ayer nosotros hemos visto el proceso de planificación, algunos criterios básicos que debe saber todo relacionista comunitario que se inserta en este mundo, ¿no? Primero hemos dicho de que tenemos que identificar a nuestro grupo de interés. Y no solamente se trata de identificar en la gestión de proyectos al grupo de interés, la identificación es el primer ejercicio, ¿no? Tenemos que planificar la gestión de los interesados, es decir, a quienes involucrar, a los que tienen alto poder, alto interés y alta influencia, o a los que tienen alto poder y bajo interés. Y cuando hablamos de actores colaboradores, discrepantes o neutros, cómo trabajar con cada uno de ellos. Eso es un primer elemento que debemos tener en cuenta. Y luego también hay que gestionar la participación de los interesados y controlar su participación. Porque puede ser que, como decíamos ayer, empoderemos a un actor y finalmente este actor luego, una vez empoderado, diga, no, yo no apoyo ese proyecto. Entonces hay que tener mucho cuidado con el análisis de los actores. Y tal vez algo que no se señaló ayer, es importante, quienes están en el mundo de la antropología sobre todo, eh, en las ciencias sociales hay un análisis que se hace, ¿no? Que es una técnica, las historias de vida. Entonces, las historias de vida te permiten conocer un poco a los actores, cuáles han sido los principales hitos en su historia, ¿no? Y eso te permite tener un relacionamiento más directo, más horizontal. Entonces, y ahí, por ejemplo, también el análisis de redes de parentesco en el territorio nos permite ver cómo las autoridades, quienes toman decisiones, están organizados, ¿no? A veces vamos a una comunidad y decimos, ¿quién es el presidente? Es tal fulano. Y el alcalde, es su hermano. Oye, el juez de paz es su cuñado, ¿no? A veces en las comunidades también hay estos grupos de interés, hay estas relaciones de poder bien marcadas, bien diferenciadas, ¿no? Siempre están esto. Entonces ahí la negociación tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Porque tú puedes estar diciendo algo al presidente que es el hermano del alcalde y luego cuando vas a una reunión donde están todos, no has tenido un mensaje claro. Entonces hay que tener mucho cuidado en el análisis de los actores, cómo se toman decisiones, qué poderes, qué espacios legítimos existen para tomar decisiones en las comunidades, ¿ya? Otro elemento clave, aparte de mapear actores, es el código de conducta, ¿no? Hay un código de conducta donde se tiene que velar mucho la seguridad del equipo de relaciones comunitarias, hay un código de conducta donde nosotros tenemos que respetar el entorno local, ¿no? Hay que capacitar, hay que sensibilizar a los contratistas, a los consultores, a quienes van a hacer una actividad puntual en el marco de un término de referencia, para que ellos finalmente nos ayuden a fortalecer la estrategia social de relacionamiento, porque a veces pasa al contrario, ¿no? Ellos son los que generan el conflicto. ¿Sí? ¿Alguien quería intervenir? Bueno, luego de mapeo de actores, el código de conducta, hemos hablado un poco de algunos elementos claves que son parte de buenas prácticas de relaciones comunitarias, como por ejemplo tener aliados estratégicos en el territorio, ¿no? O sea, no actuar solo, no ir solo a conocer el bosque, sino que hay que tener aliados estratégicos para poder tener un respaldo colectivo para tomar decisiones. Si yo voy a una asamblea y no tengo aliados estratégicos, quiere decir que tengo que lograr hacer entender a todos mi propuesta. Pero si tengo aliados estratégicos que ya conocen mi iniciativa, ya le he realizado una acción de visita guiada que se lleva en mi proyecto, va a ayudar, ¿no? Yo me acuerdo hace poco, hace 2 meses, en una comunidad, estuvimos promoviendo un proyecto, ¿no?
Y fue complicado porque la primera entrada la comunidad nos cerró la puerta, nos dijo, no, no queremos saber nada, siempre vienen, se comprometen, nunca cumplen, firman actas, cambian de gerente y ahí se quedó todo. Hemos tenido ahí que ver cómo sensibilizamos. Y eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿no? Entonces, ahí el principal reto era ver aliados estratégicos. Hemos analizado la junta directiva, quiénes están en la junta directiva, y hay dos jóvenes que sí tienen apertura, quieren conocer, tienen interés, pero va a depender mucho del colectivo, ¿no? Entonces hemos conversado con los jóvenes, les hemos explicado, y sobre todo hemos involucrado a mujeres, ¿eh? Mujeres que están en la junta directiva. Y es por eso que ayer hemos hablado de un enfoque que es el enfoque de género, ver la equidad de participación de varones y mujeres. Y este ejercicio de sensibilización bajo un guión metodológico, bajo preguntas orientadoras y resultados esperados, nos ha funcionado. Nos ha funcionado porque, lo que decíamos ayer, nuestra actuación tiene que ser transparente. ¿Ya? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cuál es nuestro objetivo? Ser transparente, ¿por qué venimos? ¿Hasta cuándo vamos a estar? ¿Quiénes somos? Tenemos que ser transparentes. Y desde el inicio hasta lograr la aceptación, vamos a decir, colectiva, el equipo con quienes estuve hemos sido transparentes. Entonces, en la etapa de planificación ha sido clave prepararnos. No podemos ir a las comunidades sin prepararnos. Por eso hemos dicho ayer que hay que tener herramientas necesarias, nuestra mochila de relacionista comunitario, para estar preparado en procesos de negociación. ¿Ya? Y luego hemos hablado del plan de relaciones comunitarias, ¿no? El plan de relaciones comunitarias tiene su protocolo, su objetivo. Hay que tener claro nuestra área de influencia directa e indirecta del proyecto, los programas, sobre todo, ¿no? ¿Qué programas existen? Y luego que nuestro plan tiene que estar articulado a los otros documentos de gestión del territorio. Entonces, es como un primer ingreso a- al ABC de relacionamiento comunitario, en planificación. Hay una fase en la preparación y la planificación, el nivel de relacionamiento es un poco intermedio, pero ya a nivel de sensibilización tú estás ya interactuando, ya estás conviviendo, ya estás poniendo la hoja de ruta en marcha. Y luego hay una tercera fase de concertación, consenso y negociación. Para mí es una fase muy, muy importante donde hay que tener mucha atención, ¿ya? Porque una mala negociación hace que tu proyecto se vaya abajo. Si no hay consenso, no logras que las comunidades, es un gran reto. Y luego viene la última fase, cíclico, como hemos dicho ayer. Entonces, ahora estamos en la segunda fase, ya hemos pasado la planificación, hemos dicho que hay que concentrarnos en tener un buen plan de intervención, un buen plan de relaciones comunitarias, no perdiendo la línea de base, que es un insumo importante para gestionar los indicadores y luego medir el desempeño de nuestro trabajo. Lo que no se mide, no se puede decir que hay resultados. Entonces, es importante medir lo que hacemos para ver los impactos que se tienen. Y lo que vamos a ver hoy día es el tema de sensibilización, ¿ya? Entonces, vamos a ver hoy día Este, un poco qué es disculpe. sensibilización. Sí, por favor, ¿quién quiere intervenir? Adelante. Sí, soy Alison. Antes de que pase, bueno, a esta parte de la sensibilización, usted estuvo hablando de los aliados estratégicos que uno debe de tener en la comunidad y justo dio un ejemplo de cuando usted estuvo trabajando, eh, prácticamente la comunidad le cerró Uy, las no sé si es puertas, ¿no? mi Porque internet o es de Alison. sí se me logra escuchar. ¿Se me logra escuchar? Sí, por favor, adelante. Ah, ya. Tenía una pregunta en cuanto a los aliados estratégicos que dijo que se tenía que tener uno en la comunidad. Sí me está escuchando, ¿verdad? ¿O Correcto. sí? Ya. Y justo dio una, eh, como de donde usted estaba trabajando.
dio prácticamente un ejemplo. En el caso de ese ejemplo que usted dijo que los comuneros le cerraron las puertas, ¿cómo hizo para conseguir ahí sus aliados estratégicos? Muchas gracias, Alice. Interesante pregunta. En realidad nosotros estamos acostumbrados siempre a hacer trabajo de campo, ¿no? Pero a veces no, en campo no todo se puede tomar decisiones. Entonces lo que hemos hecho, y esto no siempre se hace, ¿no? Porque puede funcionar o no puede funcionar, es invitarlos a la oficina, ¿ya? Para explicarles de manera directa en qué consiste el proyecto. Entonces, le hemos explicado de manera detallada en la oficina a ellos en qué consiste el proyecto, cuáles son los beneficios, qué costo tiene, ¿no? Y luego hemos, o sea, no digo todavía en la asamblea, o sea, y luego nos hemos sentado con la empresa, ¿ya? Hemos llamado a la empresa, hemos llamado a la junta directiva y hemos dicho, mira, estamos aquí para aclarar los compromisos incumplidos. En primer lugar, identificar cuáles eran los compromisos, ¿no? Qué actas se habían suscrito. Y el presidente de la comunidad decía, ¿no? Siempre viene, yo no quiero saber nada de esa empresa, o sea, decía el nombre de la empresa, no quiero saber nada. Actas y actas y actas, y ahora en mi junta directiva nadie va a aceptar, decía, ¿no? Entonces, nosotros dijimos como equipo de proyecto, no, aquí tenemos que analizar primero los intereses de cada actor de la junta directiva. Ojo, de la junta directiva. Entonces, hicimos un análisis de intereses de la junta directiva y hemos visto de que de una persona joven, como repito, de una señora, su interés era pues que se, se vuelva nuevamente promover un proyecto de este tipo que nosotros estamos promoviendo, porque tenían y familias que estaban detrás de eso y que no tenían ese apoyo, ¿no? O sea, había netamente un interés económico, pero asociado a una cadena productiva, ya que en este caso era hongos de pinos. Entonces, habían tres subproyectos y nosotros hemos priorizado este subproyecto de manejo forestal, ¿ya? Entonces, ese subproyecto fue lo que explicamos a los interesados en principio, en esta reunión de oficina que te digo. Entonces, se convencieron, dijeron que sí, bienvenido a este proyecto, nos parece interesante. ¿Por qué? Porque articulaba con el interés que ellos tenían, pero no articulaba con el interés de las otras juntas, de los otros miembros de la junta directiva. Entonces, ya hicimos un primer ejercicio de identificar dos actores que su interés está directamente relacionado con esta primera iniciativa de un portafolio de proyectos que es un proyecto específico, ¿ya? Entonces, luego nos juntamos con la empresa, dijimos, no, vamos a juntarnos ahora en la oficina de la empresa. Ustedes dicen que siempre que vamos a la empresa, nunca nos atienden. Nos dejan sentados, nos dicen esperan y nunca recibimos una atención. No, ahora va a pasar algo diferente. Ahora vamos a ir, vamos a sentarnos con el gerente general, vamos a conversar, les vamos a escuchar y vamos a llegar a un consenso. Y llegamos y luego el presidente sale con un discurso, no, ¿sabes qué? Ustedes incumplieron con entregarnos una moto. Necesitamos una moto que solicitamos hace 3 años. Y el gerente general dijo que sí, específicamente hemos escuchado sus reclamos y esa solicitud está en proceso, ¿no? Entonces, por ahí se llegó a un consenso de que la junta directiva dijo, ya, está bien. Nosotros como junta directiva no tomamos la decisión. La decisión lo toma la comunidad. Eso fue la palabra final del presidente de esta reunión, empresa, comunidad y nosotros como mediadores o facilitadores. Entonces, lo que hicimos luego, o sea, es un poco generar materiales informativos, ¿ya? Materiales informativos con información puntual, cuáles son los beneficios del proyecto, en qué consiste, cuál es el alcance y qué costo tiene, nada más. Queremos que la comunidad conozca qué costo tiene, cuál es el alcance, los objetivos del proyecto y qué actividades se va a desarrollar, y los beneficios, de hecho, ¿no? Entonces, enviamos esto y luego hicimos otra tercera reunión ya en la comunidad, pero nuevamente con la junta directiva. Nosotros no fuimos quienes logramos un poco consensuar con la junta directiva, fueron las dos personas que tenían interés directo. Es decir, que ya se iban sumando como aliados del proyecto. ¿Por qué? Porque tenían un interés directo. Ellos fueron quienes dijeron al presidente, mira, sí, esto va a beneficiar a la comunidad. Pongamos en la agenda de la asamblea e invitemos al equipo técnico a que vengan a la asamblea, lo vamos a 15 minutos
y expongan y la comunidad decidirá sobre el proyecto. ¿Va o no va? Bueno, ahí quedamos. Nosotros con estos dos aliados estratégicos, porque sus intereses estaban estrechamente relacionados con el proyecto, conversamos con más detalle, explicando cómo, cómo va a ser el proyecto. Ellos quienes expliquen a sus comuneros de qué manera van a participar los otros actores interesados que están en esta cadena productiva, ¿no? Entonces, pasó, llegamos a la asamblea, nosotros hablamos, pero nadie nos escuchó. Y ellos escucharon a esas dos personas que expusieron, ¿no? Se van dando cuenta de que la importancia de la planificación, ¿no? De ver cómo un interés puede relacionar con el proyecto. Entonces, eso nos ayudó, Alison, a que la comunidad acepte, ¿no? O sea, más la comunidad creyeron a los jóvenes líderes de la comunidad que a nosotros. Pero el proceso de relacionamiento comunitario no estaban muy interesados, ahora puede ser que no esté interesado. Todo va a depender de la implementación del proyecto. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en el monitoreo de los actores estratégicos. ¿Ya? Si nosotros hemos dicho ya, en febrero se va a iniciar la actividad y si no hemos iniciado, ya te imaginas. Entonces hay que tener mucho cuidado con los compromisos que generamos y cuando tenemos aliados estratégicos, también ver que otros actores hemos hecho un análisis, lo que ayer hemos dicho, hay que revisar qué intervenciones hay en el territorio, qué otros proyectos hay en el territorio, comunidad. Entonces le jalamos también a nuestro equipo y hemos dicho ya, hagamos un convenio, se hizo un convenio, estamos generando un trabajo serio y la comunidad vio eso, vio que también el otro actor institucional del Estado está aliándose con el sector privado porque querían promover esta cadena productiva y al ver eso también se abrió la aceptación social, lo que hablamos. No solamente puedes tener aliados estratégicos de la comunidad, también aliados estratégicos del territorio, externos, que conocen a la comunidad. Hay instituciones que están 30, 20 años en la comunidad y saben cómo se toman decisiones. A veces nosotros llegamos y en una semana no conocemos todo, pues. Por eso es importante tener espacios de diálogo y multiactor, ¿no? Involucrar a todos, ver cómo es la agenda de trabajo, para que no se crucen finalmente las intervenciones, ¿no? O sea, para que no se cruce las, para que no se cruce los acuerdos que se pueden tener. Y para terminar este ejemplo, yo me acuerdo que nos dijeron, ¿no? Ya, mira, el jornal aquí es tanto, ¿y cuánto va a ser el jornal de tu proyecto? Y eso fue un reto porque nos invita a que nosotros tenemos que conocer el tema de costos, ¿no? ¿Qué costos tiene el proyecto? ¿Cuáles son las actividades en la estructura desglosable de trabajo? Y tener una respuesta clara, porque si no, pues no vamos a tener una respuesta clara. Bueno, Alison, gracias por la consulta. Es un ejemplo que te estoy dando, pero puede haber muchos ejemplos de que los aliados estratégicos pueden ser diversos, todo va a depender de los intereses que existen, ¿ya? Sí, muchas gracias. Bien, estamos entrando a la fase 2, que es la sensibilización, y vamos a entrar aquí a ver un poco de algunas técnicas, como por ejemplo el taller rural participativo, los grupos focales, la gestión de interesados, un elemento clave, lo que les estoy diciendo ahora, la participación en asambleas comunales, la identificación de riesgos sociales, o sea, todas estas características, estas acciones son parte del proceso de sensibilización, ¿ya? A veces cuando en la planificación identificas riesgos, pero ya cuando vas sensibilizando, vas relacionándote con los diferentes grupos de interés, vas viendo otros riesgos, ¿no? A veces los riesgos no están directamente relacionados a tu proyecto, pero tiene impacto en tu proyecto porque estás en el territorio, estás en la tierra, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en el análisis de riesgo y luego ver qué impactos podría tener esos riesgos si no tomamos las medidas necesarias, ¿sí? A ver, antes de pasar, acá hay una lectura que les voy a compartir, porque
Por ahí va la lógica de intervención. A ver, ¿dónde está la lectura? Acá. ¿Pueden ver? ¿Me confirma? Elmer, Alison, ¿me confirma? ¿Si pueden ver la lectura? ¿O Stephanie? No, yo estoy viendo a usted. Dice stakeholder, ¿no lo ven? No sale que está presentando. A ver, vamos a ver mejor por este lado. A ver. Ahora, Sí, ahora sí. ya. Esta es una opinión de relaciones comunitarias sostenibles para un mejor Perú en la revista Stakeholder que hizo mi persona. Entonces, quiero que por favor me acompañen en la lectura de manera rápida, ¿ya? O si alguien de ustedes puede, son cuatro párrafos, ¿alguien de ustedes puede acompañarme con la lectura? Tal vez Alison, ya que estás ahí. Ya. ¿Lo leo? Sí, por favor. Ya, en los últimos 5 años, el Perú convive con más de 200 conflictos socioambientales. Significa que no se está realizando un buen trabajo de gestión social y prevalecen las desigualdades persistentes. Ante dicho escenario, está de moda hablar de relaciones comunitarias y muchos profesionales quieren ser relacionistas comunitarios, con el afán de la coyuntura, lo cual repercute en la realidad del relacionamiento de los diferentes grupos en el territorio. A ello lo denomino como una relación básica a corto plazo, que se construye para conseguir un fin específico. Hoy el relacionamiento comunitario es de carácter interdisciplinario y en el campo es poco y débil en relacionamiento a largo plazo. Para construir dicho relacionamiento, las personas idóneas a liderar los procesos deben de ser profesionales de las ciencias sociales, con el apoyo en el equipo de profesionales de acuerdo a sus especialidades. Muchas gracias, Alison. Por favor, Elmer, si nos apoya con el segundo párrafo. A ver, un toque, un toque. ¿Se me escucha? Sí, sí, adelante. Ya. A ver, un toque, un toque. Se confunde hablar de relaciones comunitarias, licencia social, negociación y permisos. Las relaciones comunitarias no solamente se promueven desde el sector privado, sino desde el Estado, las organizaciones no gubernamentales y la cooperación internacional. Las relaciones comunitarias es una estrategia de trabajo que busca identificar, gestionar, innovar y generar relaciones sociales armoniosas entre los actores claves involucrados en la gestión de un proyecto de innovación. La licencia social es producto de un buen relacionamiento comunitario y negociación integrativa. Para ser un relacionista comunitario se requiere tener formación en gestión de proyectos, habilidades blandas y conocimiento del entorno territorial. Sus características socioculturales, económicos y ecosistémicos. Los instrumentos de gestión y planificación local. Asimismo, tener una especialización social, comunicación asertiva e implementación de proyectos de inversión social que implica conocer los procesos y áreas de conocimiento en la gestión de proyectos. Gracias. Muchas gracias, Elmer. Sí, no sé si Stephanie nos acompaña con la penúltima. O alguien voluntario, por favor. Yo, Hugo, hola, buenas noches. Adelante, por favor. Eh, Él o la relacionista comunitario puede implementar instrumentos como mapa de actores, mapa de riesgos, matriz de compromisos, plan de relaciones comunitarias, plan de comunicaciones, entre otros. Tales instrumentos ayudan a gestionar el relacionamiento comunitario y prevenir la génesis o escalamiento de los riesgos sociales. También se implementan técnicas que ayudan a un acercamiento en campo, como las entrevistas, grupos focales, talleres participativos e historias de vida.
Entre las principales funciones que desarrollan son la implementación de programas y proyectos del Plan de Relaciones Comunitarias, construcción de confianza con los grupos de interés, identificación de riesgos sociales, elaboración y actualización del mapa de actores, atender los reclamos y consultas, participar en espacios de diálogo local e identificar iniciativas de articulación territorial. Muchas gracias. No sé si puedes terminar, por favor. Ya. No existe una comunidad de práctica. No, te saltaste Ah, ahí, perdón, por ya. favor. Los principales enfoques de trabajo son la interculturalidad, que busca el reconocimiento de la diversidad cultural y el respeto de las culturas, el enfoque de género para promover la equidad de la participación de varones y mujeres, el enfoque de gobernanza para la toma de decisiones y concertación en los espacios de diálogo local y el enfoque de paisajes, que permite tener una mirada integral de las características del territorio. No existe una comunidad de práctica del relacionamiento comunitario en el Perú. Urge diseñar lineamientos claros para construir relaciones armoniosas a largo plazo, que significa construir una buena gobernanza en el territorio. El relacionista comunitario debe estar enfocado en el desarrollo territorial, en hacer las cosas bien, actuar con transparencia y construir relaciones sostenibles. Bien, muchas gracias. Bueno, es ayer, ya. Entonces, el tema de las relaciones comunitarias hoy en día tema, vamos a decir, entre comillas, de moda, y muchos profesionales quieren ser afán de querer ser relacionistas comunitarios, se involucran, utilizan como un medio para llegar a un fin específico, ¿no? Como les decía un ejemplo, quiero que firmen un acta y por lo tanto quiero llevarme bien con la comunidad. Pero el enfoque que yo planteo de las relaciones comunitarias va más allá, ¿no? Sugiero que quienes estamos en este espacio busquemos relacionamiento comunitario a largo plazo implica tener una especialización en el tema. Claro, ¿qué son las relaciones comunitarias? Es un enfoque, es una normativa. ¿Qué es las relaciones comunitarias? En el Perú no hay una normativa, unos lineamientos, desde la hoja de ruta y diga de esta forma hagamos relaciones comunitarias. No, no existe. Entonces, urge hacer un que podría competir para ver cómo hacemos que esta especialización que contribuya al desarrollo territorial, ¿no? Hablamos mucho de relacionistas comunitarios, soy relacionista al desarrollo territorial. Entonces, eso es un gran reto, ¿no? Un gran reto para ver. Y el tema de la licencia social también se confunde, ¿no? Dicen licencia social, negociación, permisos. Y yo digo que tú tienes licencia social si has hecho un buen trabajo de relaciones comunitarias, si has hecho una buena negociación. Ya. Y las relaciones comunitarias, desde mi perspectiva, es una estrategia de trabajo. Entonces, ustedes van a ver diferentes términos de referencia en diferentes sectores, ¿ya? Y las funciones no cambian mucho, ¿no? O sea, el relacionista comunitario, una de sus principales funciones está orientado a gestionar, involucrar y generar relaciones comunitarias en el marco de la implementación de un proyecto, ¿ya? Y siempre hay un plan de relaciones comunitarias. Entonces, hay que implementar, hay que identificar riesgos, hay que elaborar mapa de actores, hay que atender los reclamos, hay que participar en los espacios que existen en el territorio. Y ahora ustedes dirán, ¿esto Hugo, se hace en campo? Sí, se hace en campo, se articula, hay procesos de diálogo, participamos en asambleas comunales, en talleres, grupos focales, hacemos entrevistas, historias de vida. Entonces, sí estamos trabajando en este ejercicio, ¿no? Entonces, no hay que confundir relaciones comunitarias con gestión social. La gestión social es más un enfoque de trabajo general, ¿no? La relación comunitaria es una estrategia de trabajo, ya es una estrategia. Como tal,
para buscar un buen relacionamiento comunitario. Ahora, el otro tema que aquí nos está diciendo es que también hay que ir más allá, ¿no? Es un equipo interdisciplinario, ver relaciones comunitarias. No solamente el social se relaciona, también hay otros actores que se relacionan, pero quien tiene que liderar este proceso de relacionamiento debe ser el social, ¿ya? Y por otro lado, también tener tu caja de herramientas que son los instrumentos, ¿no? O sea, esto es una primera pincelada de cómo nosotros podemos abordar este tema, porque finalmente el tema de relaciones comunitarias hoy en día debería contribuir a prevenir conflictos, que sí lo ayuda, que sí está ayudando, pero también a prevenir el escalamiento de conflicto que ya está, vamos a decir, en proceso inicial, y también a que el proyecto tenga viabilidad. Lo que decíamos ayer, hay muchos proyectos paralizados no por un problema de costos, no por un problema técnico de diseño a nivel de alcance, sino por un tema social. Y estos proyectos están justamente paralizados porque no han tenido una buena estrategia de relacionamiento comunitario en el territorio, con las comunidades, ¿no? Y así vamos a ver un sinfín de proyectos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de relaciones comunitarias, cuál es nuestro trabajo, hasta dónde va, y siempre tener, actuar con la transparencia, porque finalmente a donde vayas, la gente te va a conocer por eso, ¿no? Por cómo has hecho tu trabajo en el territorio. Bueno, esto justamente es una primera entrada también para poder ver por qué es importante nosotros como profesionales sensibilizar a nuestros grupos de interés. Ya. Bueno, aquí hay algunas ideas básicas de sensibilización social. Está asociado a este proceso de establecer confianza, de influenciar comunicativamente, y es por eso que ir ya a los actores identificados, a los grupos de interés, hay que tener información, no solamente de palabra, sino que hay que tener algún póster, algún brochure, algún rotafolio que nos ayude, porque en el momento te va a prestar atención lo que tú dices, pero luego el actor, el grupo de interés, hay otros espacios de diálogo de ellos donde comparten la información que han considerado. Sobre todo el tema de utilizar materiales de difusión es para no generar el teléfono mal logrado, ¿ya? A veces tú vas con A y luego te esperan con otro tema. Entonces no hay que tener claro con lo que se dice. Y el speech tiene que ser muy importante. ¿Cuál es el objetivo de tu presencia? ¿Qué es lo que quieres lograr? Eso tiene que ser muy claro. Ya no redundar en temas amplios, en decir, sí, pues señores, yo estoy veniendo a promover la minería, pero es muy amplio el tema de minería, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer cateo? ¿Vas a hacer una asamblea? ¿Sí? ¿Alguien quiere intervenir? Bueno, el tercer punto es tomar conciencia de un tema específico, ¿no? Hay que reflexionar un poco con los grupos de interés sobre el tema, qué expectativas tienen. O sea, hay que despertar el interés, ¿no? Con tu proyecto. Porque si no hay interés, no hay esa necesidad de consultar, de averiguar, de decir, dame tu contacto para consultarte las dudas que podamos tener en el proceso. Falta hacer más trabajo de sensibilización, ¿ya? Y la sensibilización tiene que ser intercultural, ¿no? Y esto es un tema importante porque los grupos de interés, como decíamos ayer, son diversos, ¿no? ¿Alguien me puede decir cuántos pueblos indígenas originarios tenemos en el Perú? ¿Quién sabe? Son más de 50 pueblos indígenas que hay en el 54. Perú. ¿Quién ha dicho 54? Lo ha lanzado la piedra y se ha escondido. Bien, Sí, es tengo correcto. entendido que son Entonces, 54. hay, hay una base, correcto, Carlos. Hay una base de datos de pueblos indígenas que maneja el Ministerio de Cultura, ¿no? Y ahí están las características de cada pueblo originario. Y los materiales de sensibilización que nosotros utilizamos tienen que estar de acuerdo a las características de esos pueblos originarios, ¿no? O sea, si es otra lengua originaria, tiene que ser en esa lengua originaria. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros vamos a sensibilizar a los actores, ¿no?
Yo no puedo ir llevando información que luego no va a tener un impacto para despertar el interés, ¿no? Entonces, hay que, en realidad, el proceso de sensibilización en las relaciones comunitarias es intercambiar experiencias, es capacitar y es formar, ¿ya? Antes consultaba a Alison, ¿no? Y Hugo, ¿cómo tener aliados estratégicos? Y justamente alguien se vuelve aliado porque conoce el tema, ¿no? Porque lo has formado, lo has capacitado, lo has informado, lo has dado la información oportuna para que ellos conozcan de manera transparente hasta dónde se le alcance el proyecto. ¿Ah? Entonces, hay que tener cuidado ahí con qué tipo de información brindar, ¿no? A qué actores estás brindando la información. Y tener el espíritu muy concreto. No, no elaborar un brochure donde esté todo lleno de, de letras y no se ve nada. A veces dicen algunos por la imagen entra, vale más que 1000 palabras, ¿no? O un video. Entonces, esa estrategia comunicativa es por eso ahí importante en el equipo de relaciones comunitarias tener un comunicador. ¿Ya? El comunicador te da las pautas necesarias, los lineamientos, cómo puede ir un producto comunicativo, ¿no? Si va a ser un video o va a ser un spot radial, por ejemplo, a veces el spot radial está asociado a un programa de comunicaciones que puede tener tu plan de relaciones comunitarias, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer, por ejemplo, cuando hablamos de sensibilización, hay que analizar los medios, ¿no? ¿Qué medios locales hay en el territorio? ¿Quiénes son los líderes de opinión? ¿Quiénes son los que influyen en tomar una decisión? Redes sociales. Hoy en día tú vas a una comunidad, tiene su página de Facebook y ahí publica todas sus actividades, ¿no? O medios alternativos. ¿Qué medios alternativos hay? Entonces, ahí es importante, colegas, a veces decimos, sí, sí, hay que comunicar, pero hay que tener mucho cuidado en qué comunicar y hasta dónde comunicar, o sea, cuál es tu alcance de comunicación. Porque ustedes conocen muchos medios de comunicación, aprovechan esos espacios para luego que te pueden jugar en contra. Entonces, yo a veces digo, cuando analizo estrategias comunicativas con mi equipo, digo, mira, ya, primero ya tenemos nuestros actores identificados. Ahora hagamos la identificación de medios locales. ¿Qué medios locales existen? ¿Y qué intereses tienen, de hecho, no? ¿Y quiénes están detrás de esos medios locales? Y hay que actuar, yo digo, en primera instancia, actuemos en un perfil bajo, es decir, no generemos mucha expectativa, mucha comunicación. Vayamos casa en casa, difundamos la información a los actores estratégicos y por ahí ya iniciamos nuestro primer trabajo de acercamiento. ¿Ya? No ir directo a un medio de comunicación, no sé, televisivo, y poner ahí un speech, poner ahí un video, una entrevista general. Por eso todo va a depender del alcance del proyecto. Ahora, si es un megaproyecto, por ejemplo, ahorita se está iniciando el estudio definitivo de un megaproyecto de la carretera central en la región centro del país, y han salido todos los medios de comunicación, nacional, regional, y los intereses son grandes, ¿no? O sea, están involucrados mancomunidades regionales, gobernadores, congresistas. O sea, es el alcance del proyecto que también te genera ese impacto mayor comunicativamente. Pero si tu proyecto tiene un proyecto de alcance mínimo en tiempo, tiene 2 años o 3 años, deje que tu grupo de interés, tu contraparte en el marco del sistema de cooperación, actúen, ¿no? Que tu contraparte informe en qué consiste tu proyecto, a los actores que tienen interés vendrán, habrá una oficina de informativa, una oficina de consulta, y se darán los detalles necesarios, o en una asamblea comunal, de manera puntual en la agenda de la asamblea, se comunicará en qué consiste el proyecto. O sea, no generando expectativas, ¿no? Que tu comunicación no sea demasiado que luego se puede transformar en un teléfono malogrado y eso es parte de un riesgo social. Entonces, cuando se comunica, en el marco de tu plan de comunicación, hay que analizar qué comunicar, en qué momento comunicar, qué materiales acompañar a esa comunicación y luego ver el impacto que podría tener esa comunicación, ¿ya? Entonces, y luego viene el otro ejercicio que es elaborar el guión metodológico. No podemos ir a hacer un taller o una sensibilización, informar, si no tenemos un guión metodológico, donde se establecen las pautas necesarias, ¿no?
no es que ya somos expertos en el tema, vamos a ir a campo y porque yo estoy, tiene que estar la comunidad. No es así, ¿no? El equipo de relaciones comunitarias tiene que, a nivel de gabinete, preparar todos los insumos necesarios y para eso hay un guión metodológico donde se tiene que definir el lugar de las reuniones, ¿ya? Todo va a depender de la cantidad de personas, ¿no? O sea, el guión metodológico, las técnicas de facilitación se hace de acuerdo a la cantidad. Si tú tienes 200 personas, ¿puedes hacer un taller participativo con 200 personas? Habría que ver qué metodología vamos a aplicar específicamente en el guión metodológico como tal, qué técnica vamos a utilizar, ¿no? Si vas a participar en una asamblea comunal, ¿cuál debe ser nuestra estrategia de participación? Y el lugar, ¿dónde es ese lugar donde toman decisiones la comunidad? ¿Es en un coliseo? ¿Es en una casa comunal? ¿Es en un estadio? ¿Es en la plaza central de la comunidad? ¿Dónde es? Hay que analizar ahí porque definir el lugar de las reuniones es importante porque está orientado también a la seguridad del equipo de relaciones comunitarias. Nosotros cuando estamos en campo, más allá de que puedas tener un buen relacionamiento comunitario con tu grupo de interés, siempre hay incidencias y hay que reportar esas incidencias, ¿no? Eh, en mi caso he participado en reuniones, por ejemplo, en coliseos, he participado en reuniones en locales comunales, en las plazas. Hace poco tuve una reunión con 2000 comuneros. Cuando yo llegué dije, ¿dónde estoy? Eran 2000 comuneros, imagínense. Entonces, pero para mí fue clave analizar el lugar de la reunión, ver de qué manera tengo que explayarme, hasta qué punto tengo que respetar la agenda. Entonces son lineamientos internos que tenemos que conocer. Luego vamos a ver un poco las asambleas comunales, que me interesa que eso quede de fondo en esta parte de sensibilización, ¿ya? Coordinar la fecha que no cruce con otras actividades programadas. Es importante en la etapa de planificación coordinar en qué momento vamos a hacer las reuniones, ya ir, si se trata de comunidades campesinas o si se trata de asociaciones, coordinar previamente, decirles, a ver, mira, te propongo esta fecha, a ver, ¿qué actividades tienen ustedes programadas para esta fecha? Ya, mira, en la mañana tengo esto, y en la tarde, saliendo de esta actividad primera, podemos articular y aprovechar. Ya, excelente. Pero también pueden pasar incidencias, ¿no? A veces tienes programada una reunión y ya consensuado, ya todo ok. Luego te llaman, ¿saben qué? Hugo, mira, se presentó un accidente o tenemos que acudir la visita de una persona que viene desde el ministerio, qué sé yo. ¿Y qué hacemos el equipo de relaciones comunitarias? Tenemos que tener un plan B, ¿no? ¿Qué hacer en ese momento si no se desarrolla la reunión programada? Y luego hay que tener definido el público objetivo. Y esto está vinculado a tu mapeo de actores, a tu grupo de interés. De acuerdo a la temática, es que tienen que estar en la reunión los invitados, ¿no? Porque a veces hay un filtro, y siempre pasa que hay un filtro. Hace poco me pasó una reunión en Lima, invitamos a un grupo de personas interesadas en el proyecto, pero nos dimos cuenta que en la reunión había otras personas. Y lo bueno era que yo les conocía a esas personas en un proyecto hace 5 años. Y les digo, ¿y ustedes qué hacen aquí? No, estamos detrás del gobernador por un tema específico. Entonces, no estaba invitado, pero sí estuvo presente. Entonces, hay que tener mucho cuidado el facilitador al momento de darle intervención a las personas, porque puede ser que den una opinión en contra de tu proyecto o una opinión de lo que tú no esperabas. Sucede, ¿no? A veces llega alguien, lo que pasa en las comunidades, ¿no? Yo he visto en muchas comunidades, a veces están los hijos que no están no están en la comunidad, regresan de la ciudad con otra perspectiva de desarrollo o con otro interés, ¿no? Y si tú no estás facilitando estratégicamente, a veces influye en su participación y hace que la comunidad también cambie de opinión. Entonces, analicemos muy bien el público objetivo, quiénes están, ¿ya? Y luego hay que detallar el rol del facilitador. El relacionista comunitario también es un facilitador, porque facilita espacios, facilita procesos, facilita mesas de diálogo. Ya es un facilitador que tiene que tener las habilidades necesarias para facilitar. Les voy a compartir, hace poco en un proyecto en una región amazónica, hemos hecho una guía para facilitadores. Ya les voy a compartir ahí
para que vean cómo es que a veces nosotros también formamos facilitadores para que estos facilitadores vayan a campo. Mira, otro rol, ¿ve? Y esta guía de facilitadores que les comento justamente tiene ese objetivo. O sea, primero formo facilitadores y luego estos facilitadores van a campo. En este caso eran con productores dedicados a una cadena productiva, ¿ya? Entonces, no es que yo convoco una reunión, me siento adelante y ya está. No, hay que tener todo el orden de las reuniones, ¿ya? Determinar las preguntas orientadoras y posibles respuestas. Esto es parte de una buena práctica. Cuando van a campo, cuando van a hacer un taller, no salgan del tema. A veces tú vas por llevando tu proyecto, no sé, de algún tema específico, pero hay otros interesados en otro proyecto, ¿no? Entonces, no salgas de tus preguntas orientadoras. Plantea 4 preguntas y en base a esas preguntas que sean los diálogos. Y luego las posibles respuestas, ¿no? En una comunidad, una vez, el equipo decía, mira, Hugo, mejor hagamos algo. Hagamos el ejercicio de que estas preguntas son las que nos pueden preguntar y estas son las respuestas que podemos dar, para no estar ese momento divagando y pensando qué respuesta dar, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso, preguntas orientadoras y posibles respuestas. 3, 4 respuestas, ¿no? Que te den la posibilidad. Esto sobre todo está asociado a procesos de negociación, ¿ya? Que lo van a ver con el siguiente colega, la siguiente clase, cómo negociar en base al método de Harvard, ¿no? Que seguro algunos de ustedes conocen. Bueno, luego definir el programa en tiempo, actividades y responsabilidades. Esto es importante, ¿no? Toda reunión hay que tener claro el tiempo, las actividades, las responsabilidades. No podemos programar una reunión todo un día cuando a veces las comunidades tienen una agenda recargada y nosotros estamos ahí generando un cambio, ¿no? Hay que definir la logística adecuada y los materiales de acuerdo al lugar, ¿ya? Son consideraciones que hay que tener en cuenta al momento de elaborar nuestro guión metodológico. Si vas a participar en una, vamos a decir, una reunión de ronda campesina, tienes que tener en cuenta dónde normalmente se reúnen las rondas campesinas, cuál es su agenda y si tu participación está en la agenda. Ese es otro tema, ¿no? A veces queremos participar, pero no estamos en la agenda y generas un ruido ahí cuando estás presente, ¿no? La gente está abordando específicamente sus problemáticas internas y quieren que tú pases cuando te toca la agenda. O sea, hay reuniones cerradas y hay reuniones abiertas, ¿no? A veces te va a tocar reunir en una plaza donde todo el mundo está escuchando, pero hay a veces donde nos vamos a reunir en un local comunal que está cerrado y tú tienes que ingresar solamente para tu participación puntual. Y hay que tener cuidado con lo que se dice en una asamblea comunal, ¿ya? Entonces, son consideraciones que ustedes pueden tomar en cuenta en tu guión metodológico o pueden haber otras consideraciones que te permiten finalmente llevar excelente tu participación en espacios de participación como tal, ¿ya? Existen diferentes espacios de participación en un territorio, ¿no? Hay reuniones, hay asambleas, hay ferias, este, hay, por ejemplo, hay que tener en cuenta la diferencia entre asambleas ordinarias y extraordinarias que se desarrollan en las comunidades, cuál es su agenda, su libro de actas, qué tiene en su libro de actas, cómo lo hace. Hay comunidades donde aprueban decisiones pero no firman el acta. Esperan la próxima reunión para dar lectura al acta y recién aprobar en el pleno de la asamblea el acta. Pero hay comunidades donde acaba la reunión y ya tienes el acta suscrita con los acuerdos específicos. Entonces, hay que tener en consideración esos detalles, ¿ya? Y por otro lado, también, cuando hablo de la guía de facilitación, es importante en los talleres ver cómo manejar el espacio, ¿ya? Cómo manejar el espacio. Por eso, cuando se va a hacer un taller, hay que hacer un trabajo del antes, ¿no? Del antes, el análisis del espacio, de los lugares, el tema de seguridad, primeros auxilios, todo es importante tener en consideración, ¿ya? Las rutas, por ejemplo, de cómo llegar al lugar, o un día antes puedo estar en el lugar y ya tener preparado toda la logística, o en el mismo momento puedo llegar, o
cuáles son las rutas alternas para llegar, qué pasa si hay algún incidente, por dónde llego. Entonces, son temas claves que tenemos que tener en consideración. Y aquí vienen nuevamente los materiales de sensibilización, ¿no? Hay que informar oportunamente a nuestros grupos de interés sobre nuestro proyecto, sobre todo el speech tiene que estar el alcance, el costo y los beneficios, ¿ya? En tu speech. ¿Qué costo tiene tu proyecto? ¿Qué alcance? ¿Qué beneficios? ¿Cuáles son los objetivos? Todo eso. Y si quieren más detalles, ya tú estás preparado como equipo técnico para explicar más detalles las actividades de tu proyecto. Si es un proyecto de saneamiento, si es un proyecto de electrificación, de minería, qué sé yo, tienen que conocer su sector, ¿no? Eso es importante, hay que conocer su sector. Si yo estoy en el sector agricultura, tengo que conocer mi sector agricultura. Si estoy en el sector vivienda, hay que conocer un poco los lineamientos, los marcos normativos del sector vivienda, porque eso nos va a dar más luces para poder elaborar nuestros materiales de sensibilización acorde a la temática, ¿no? Hay que elaborar póster, video, tríptico, rotafolio, pero todo eso ya depende de tu estrategia comunicativa, ¿ya? De tu estrategia de comunicación, cómo llegar a estos grupos de interés. El documento de invitación tiene que ser claro. Esto es importante. Lo pongo esto porque me ha pasado en muchos documentos de invitación que te dicen una cosa y cuando llegas al lugar te hablan de otra cosa. Entonces, en los documentos tiene que estar claro cuál es el objetivo, el lugar, la hora, y si hay alguna consulta, comunicarse con un número tal. ¿Ya? A veces tú entregas el oficio, mira, señor presidente, vamos a tener una reunión el día domingo a las 3 de la tarde en tal lugar. Y en ningún momento haces seguimiento a eso. Eso es otro error que cometen algunos, ¿no? Entregan el documento y nunca hacen seguimiento. Llega a las 3 y no llega el presidente. Y hoy, ¿qué ha pasado? Recién se comunican. Señor presidente, ¿qué pasó? Uy, me olvidé de la reunión. Entonces hay que hacer seguimiento y hay que tener claro en el documento de invitación, ¿no? A quiénes invitar y en qué momento hacerlo. Y siempre tiene que haber una anticipación. No podemos invitar a una reunión de coordinación de un día para otro. Claro, salvo casos puntuales de coordinación operativa con algún miembro de la junta directiva, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado en los plazos establecidos. Carlos no puede decir, ¿sabe qué, presidente? Mañana a las 4 nos reunimos. No, Carlos, yo mañana a las 4 tengo otra agenda ya establecida. Coordinemos para la próxima reunión con más tiempo. Ah, ojo, entonces te está dando una lección aprendida de que definamos los tiempos, los alcances, y también es importante en el caso de las comunidades, sobre todo, tener nuestro calendario festivo, ¿ya? No podemos programar una reunión en una fiesta patronal. Ahora ustedes dirán, pero Hugo, ¿por qué dices eso? Y yo los digo porque he visto casos de colegas que eh, conociendo la fiesta dicen, no, ellos van a llegar en la tarde, después de la fiesta saliendo van a llegar. Y ustedes saben cómo se celebran las fiestas en las comunidades, ¿no? Entonces hay que tener el calendario festivo ahí, todo el equipo, ya mira, tal fecha hay que tener cuidado, no programemos actividades y sobre todo informar al equipo de operaciones, ¿no? Dependiendo de la tipología de proyecto. Mire, en tal fecha no podemos ir a la comunidad, ¿por qué? Porque están celebrando. Hace poco en una comunidad aquí por la región Pasco, el equipo técnico me dice, Hugo, mira, me he enterado que tal día hay fiesta, sí, específicamente hay fiesta. Entonces, ¿podemos entrar o no entrar? Y yo les digo, no, no pueden entrar, porque las comunidades están centradas en sus temas y nosotros no queremos generar algún impacto negativo con nuestra presencia, ¿no? Entonces, ahora, ¿el relacionista comunitario puede estar en esos espacios? Sí, pueden estar, pero hay que medir los riesgos, ¿no? Hay que medir los riesgos siempre en los espacios festivos o en los espacios conmemorativos, ¿no? Podemos estar en el acto protocolar, a veces algunos dicen, sí, pues hay que compartir un poco lo que está pasando, sí, puedes compartir, pero hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque en la fiesta no están todo tu grupo de interés, están diferentes actores, ¿no? Están muchos actores que vienen, en las comunidades pasa que vienen los residentes de Lima, los residentes de tal, y ellos vienen con otra opinión, con otro pensamiento, y puede ser que ahí se cruza alguien y generes un problema. Y aparte de eso, tu seguridad. Ayer hemos dicho como parte de tu protocolo, de tu código de conducta, es cuidar tu seguridad, de tu equipo, ¿ya? No olvides su carta de presentación, eso es importante, siempre hay que identificarnos ante la comunidad. Una carta de presentación, un fundación, no, y a mí me conocen todos, yo soy Carlos, yo soy Elmer.
puede ser que alguien venga y te desconoce, ¿no? Entonces es importante siempre tener los contactos del subprefecto, del juez de paz, de las rondas campesinas, si hay un incidente, informar, ¿no? Inmediato. ¿Qué pasa si te quedas en un lugar, no te dan el pase, no tienes el contacto de nadie? ¿Qué haces? Entonces, con el equipo de seguridad del proyecto, si tu proyecto tiene un equipo de seguridad, hay que informar los incidentes. El equipo de seguridad tiene que saber el momento de tu salida y tu retorno, ¿no? O sea, tiene que saber cuáles son las rutas. El equipo de seguridad tiene que decirte por dónde ir, por dónde no ir. Hace poco al líder de seguridad y proyecto le digo, mira, estoy yendo a esta zona. Y él me dice, no, Hugo, por ese lado no puedes ir porque hay alto riesgo. Mira, he analizado, estos son los incidentes que han pasado en esa ruta. Entonces, para eso está el equipo de seguridad, ¿no? Entonces, este proceso de elaborar un guión metodológico, tus materiales de sensibilización, eso es el antes, que también forma parte de la planificación, de la fase de planificación, pero que está relacionado con la sensibilización, tiene que tener importancia a la seguridad. Y compartir los materiales con los tomadores de decisiones, ¿ya? A veces vamos a una comunidad y repartimos nuestros folletos o información oportuna. Ya, hay que entrar ahora a la mesa protocolar y nos damos cuenta que, oye, el presidente no tiene información, el alcalde no tiene el material y dice, necesito esto. Entonces, la prioridad tiene que ser que los materiales tienen que tener los tomadores de decisiones, las autoridades comunales, los líderes de opinión, los actores que influyen en la toma de decisiones. Ellos tienen que tener la información clara. Si ellos no tienen la información clara del alcance de tu proyecto, olvídate, no vas a lograr a tener una aceptación inicial del pleno de la asamblea, ¿ya? Los que tienen que estar convencidos de lo que quieres hacer en la comunidad, en el territorio, tiene que ser la junta directiva, en primera instancia, tiene que ser el consejo en pleno, ¿no? Podemos tener la mejor idea de un convenio, de un acuerdo de cooperación interinstitucional, pero esos acuerdos, esos convenios, ¿dónde se aprueban? ¿Lo aprueba la junta directiva? ¿Lo aprueba la asamblea? ¿Lo aprueba el pleno? En el caso de los consejos, lo aprueban los regidores, ¿no? Entonces hay que analizar por ahí hasta dónde tener estos materiales de sensibilización que permitan tomar una decisión, ¿ya? Y aquí entramos a un ejemplo, que es el taller rural participativo. Hace poco, el año pasado, nosotros hemos hecho un curso de taller rural participativo y algunos de ustedes ya están aquí y son expertos en estos temas y hemos visto que hay tres fases, ¿no? Hay un antes, durante y después. Y muchas veces nos concentramos en el durante y nos olvidamos del antes o el después, que también son importantes cuando hacemos talleres participativos. El antes está asociado a un proceso de planificación, el durante a implementar el guión metodológico y el después a evaluar y hacer seguimiento a los compromisos, ¿ya? Entonces, es importante ahí evaluar un poco algunas acciones estratégicas en el antes, en el durante y en el después. Y algunas recomendaciones, ¿no? El tono de voz. Ustedes cuando están en el equipo técnico analicen, a ver, vamos a escuchar el tono de voz de todos. A ver, Carlos, Elmer, Stephanie o Alison, ¿cómo es su tono de voz? ¿Y cómo hablaríamos en una comunidad de 100, 200, 1000 comuneros? ¿Cuál sería nuestro tono de voz, nuestro ritmo, nuestra vocalización? Tenemos que, a ver, ya, mira, Elmer tiene una buena voz, más fuerte, y va a llegar a todos van a escuchar. En cambio, Alison habla bajito, entonces, no, Elmer tiene que exponer en esa asamblea. De manejo del cuerpo, pero Elmer no maneja bien el cuerpo, está parado ahí, cruzado los brazos, siempre que va a las reuniones, cruzado los brazos. Carlos, sí, mira, se expresa, se mueve en el escenario, tiene manejo del escenario, manejo del público, manejo de recursos. Entonces, Carlos puede ser la persona que participe en representación del equipo en la asamblea. Manejo las emociones. Sí, pero Carlos maneja bien el público, pero se enoja rápido. Si le dicen algo, él se va a enojar, va a reaccionar. No, para esta asamblea no necesitamos alguien como Carlos, necesitamos mejor Elmer que participe. Puede ser un poco callado, pero un poco su voz, su tono de voz, su manejo de emociones nos va a ayudar. Manejo del tiempo. Sí, Carlos habla mucho, no, mejor que vaya Elmer, ¿no?
Carlos habla demasiados. Le dan 5 minutos y él habla 15 minutos. Y ya la comunidad se cansó. Ya, no, Carlos no. Entonces, mira, ve, estas son recomendaciones que tenemos que analizar en el equipo, en el antes, ¿ya? Porque el no manejar estos aspectos que ustedes ven aquí como parte de la facilitación, influye, sí influye, en que puedes llegar a un consenso o no puedes llegar a un consenso con tu grupo de interés, ¿ya? Siempre vamos a encontrar a diversos actores, ¿no? El que habla mucho, el que conoce todo, dice, no, yo conozco el proyecto y he trabajado en tales empresas, yo sé. Vamos a encontrar el que llega con su camioneta, el empresario de la comunidad, que dice, no, aquí tienen que haber ingresos económicos para mi comunidad. Vamos a encontrar a las personas, a las mujeres que están detrás o están ahí en la mesa, siempre diciendo, mira, no está beneficiando esto a la familia. O sea, vamos a encontrar diversidad de actores a nivel de manejo de emociones. Y la primera recomendación para todo equipo de relaciones comunitarias es que tienen que manejar sus emociones. Si alguien del equipo no maneja sus emociones, la tarea es que aprenda a manejar sus emociones. Y siempre en el equipo, si vamos 2 o 3 a una asamblea, a una reunión para sensibilizar, a un taller participativo, tiene que tener definidos los roles. Carlos no puede estar haciendo el acta y Elmer estar haciendo también el acta. O a la vez tomando fotos, haciendo la lista de asistencia. No, tienen que estar definidos los roles. Carlos, no, Elmer se enfrenta y dice, sale a la comunidad a proponer la propuesta, a conversar sobre la propuesta. Y Carlos se encarga de hacer el registro fotográfico, de la lista de asistencia, se encarga de entregar los materiales informativos, ¿no? Entonces tienen que haber roles definidos. Tiene que estar claro. Y alguien también tiene que ver el tema de seguridad, ¿ya? Y siempre que vamos con un conductor, el conductor tiene que estar atento a todas las incidencias que ocurren, ¿no? En la parte exterior. Yo recomiendo que sea un equipo amplio, exista personas en la parte interna y externa para conocer el contexto un poco, ¿ya? Por tema de seguridad. Bueno, y aquí algunas consideraciones, ¿no? Hay que revisar la información del proyecto. Nuevamente, siempre recalco eso a todo equipo de relaciones comunitarias. Conozcamos primero nuestro proyecto. Hay que analizar la información regional, el contexto, en qué situación estamos. Hay que elaborar el protocolo, el listado de materiales, el carnet, bueno, lo que hemos estado mencionando anteriormente. Bueno, el desarrollo de un taller rural participativo tiene que partir de un guión metodológico con preguntas orientadoras y respuestas adecuadas para no salir de la temática. ¿Ya? Siempre es importante eso. Y usar siempre información de acuerdo a la realidad. Aquí está, por ejemplo, el durante. ¿Ve? Llegar con anticipación. Alison no puede programar una reunión para las 10 y llegar a las 12. Hay que llegar con anticipación y dar el ejemplo en los talleres a donde participa como relacionista comunitario. Hay que verificar los materiales, hay que hacer un checklist. Siempre digo, ¿no? Ya, el día viernes es nuestra reunión, sí. Ya, por favor, si tienen un asistente, el asistente que te saque el checklist, ya. ¿Qué falta? Ah, Hugo, mira, falta aquí unos papelotes. Ya, por favor, encárgate, coordina con la parte administrativa la compra de esos papelotes. Hugo, mira, aquí falta confirmar el alcalde. Entonces, haga seguimiento al documento que confirme el alcalde. Entonces, el checklist es importante para tener un monitoreo de cómo está yendo el proceso para que durante el taller tú llegues con todo lo que has planificado, ¿no? Y hay que cumplir con la agenda programada, eso es importante, ¿ya? En el equipo técnico, por eso es importante lo que decíamos de antes, manejo del tiempo, hay que manejar el tiempo. Alguien tiene que estar con el cronómetro, o sea, ya la experiencia mismo te hace a que puedas estar ahí viendo el manejo del tiempo, ¿no? Pero la agenda se tiene que cumplir, ¿ya? Porque eso también a veces genera incomodidad en los grupos de interés. Vas con una agenda, pero luego sales con otros temas. No, hay que tener definido eso. Y tu agenda tiene que estar relacionado con tu documento de invitación, ¿no? Carlos no puede invitar para una reunión informativa y hablar de palta y luego salen hablando de papas, ¿no? O sea, tiene que tener relación tu agenda con tu invitación.
Y hay que organizar el espacio acorde a la actividad. Si es un taller, si es una reunión informativa, si va a haber alguna alimentación, ¿no? Hay que tener siempre ese análisis, hay que mantener una escucha activa. Yo siempre recomiendo en todo equipo de RC que tiene que haber una persona que sistematice, que vaya escribiendo, o en todo caso solicitar la autorización para grabar la reunión, previo consentimiento de los grupos de interés, ¿no? Tú no puedes ir con tu grabadora escondido en el bolsillo y decir, pues, que no estás grabando. Y pasó un mes, alguien de la junta directiva o de algún miembro de la organización de tu grupo de interés se enteró que has grabado la reunión, olvídate, ¿eh? Deben tener mucho cuidado. Y también el registro fotográfico. Hay comunidades donde tomar fotos requiere el consentimiento, el permiso. Y si tomaste fotos sin el consentimiento y el permiso, ya sabes lo que se te viene. Te van a decomisar el celular. Tienes que tener mucho cuidado. Hay que respetar. Eso es parte del protocolo, eso es parte del código de conducta. Cada organización social con quienes nos interactuamos tiene sus reglas de convivencia, sus marcos normativos internos, y tenemos que conocer, pues. Hay que presentarse, explicar los objetivos de su visita, ¿no? Elmer irá a una reunión, tienes que explicar quién es, a qué ha venido, por qué está presente, pedir la autorización y el consentimiento para el trabajo. Yo he visto colegas que van, llegan y de frente, ¿no? ¿Sabes qué, señores? Necesitamos su firma para el acta. ¿En qué consiste tu proyecto? Yo no tengo nada de conocimiento de tu proyecto. Algunas claves para cerrar el tema de manera satisfactoria. A veces nos centramos en cumplir el programa, pero cerramos mal. Hay que iniciar y cerrar bien en nuestro trabajo. Hay que respetar la hora de cierre acordada. Si decimos a las 5 terminamos nuestra reunión. Si la hora de cierre se modifica por algún motivo, hay que anunciar, ¿no? Hay que marcar en la agenda escrita, hay que anunciar para que ellos o ellas tengan de conocimiento que va a haber un cambio. Por eso ayer hablábamos un poco del control de cambios. Siempre hay cambios, pero hay que informar esos cambios. Hay que ver qué impacto podría generar ese cambio con algún grupo de interés producto de algún incidente que pueda ocurrir, ¿no? Y también qué instituciones participan durante el taller. Por ejemplo, ustedes pueden ver ahí una imagen, es un taller teórico práctico, pero esto es la parte inicial, vamos a decir. Ustedes ven ahí más role screen que personas, ¿no? Son diferentes instituciones. Entonces hay que también analizar cuál va a ser la participación de cada institución. A veces pasa de que tú invitas, como decíamos antes, a algunos actores, pero a través del otro invitó a otro y así se sumó una cadena y llegaron 10 más. ¿Y qué haces? Y casualidad, en esos 10 llega el alcalde, llega alguna autoridad. Bueno, tienes que invitarlo, pues no tienes que darle su espacio adecuado de acuerdo a la agenda que se está tratando. Entonces, siempre tengamos definidos nuestros roles durante el taller. Grupos focales, también es otro tema importante de una reunión grupal, colectiva, ¿no? Sobre un tema específico. Entonces, aquí es importante siempre definir las preguntas orientadoras, nuevamente. Hay que tomar notas, hay que sistematizar, hay que elaborar un informe, hay que medir la reacción del público, hay que consolidar las estrategias que ayudarán a dar respuesta a las necesidades. Entonces, es importante siempre en los grupos focales eh, tener las preguntas orientadoras y los materiales necesarios, ¿ya? Y también tener definido el público de interés. Si mi grupo focal es para ver un programa específico de plan de relaciones comunitarias, lo que decía Elmer inicialmente, con los que se dedican al tema de camarones, entonces mi grupo de interés, en el grupo focal tienen que estar los que se dedican directamente a la cadena productiva de camarones, ¿ya? Y lo mismo con el turismo, ¿no? Entonces, todo va a depender del objetivo que están esperando de su grupo focal. Pero en este caso, que es sensibilizar, como fase 2 de relacionamiento comunitario, tu grupo focal tiene que estar establecido, y tiene que invitar a los aliados, a los actores estratégicos, ¿ya? Si son mujeres, son jóvenes, son adultos, son ancianos, es importante el análisis intergeneracional con los grupos de interés.
Y aquí viene nuevamente la gestión de interesados. Ayer hemos hablado un poco de identificación de interesados. En la etapa de planificación, sí, identifica a los interesados, pero en la etapa de sensibilización gestionas los interesados. ¿Ya? Es planificar, por un lado, y en este caso es gestionar a los interesados. Y es tomar acciones para articular. Entonces hay que analizar los impactos, ¿ya? Los impactos de acuerdo a tu temática. ¿Quiénes van a recibir mayor impacto positivo, negativo, o mayor riesgo de acuerdo a tu proyecto? Y tienes que gestionar su participación. Ya hay que planificar que está relacionado al involucramiento y el análisis de intereses y poder, cuál es la influencia que tiene. Y luego hay que ver la gestión de la participación a nivel de expectativas, ¿ya? Este tema de expectativas es clave analizar las percepciones, ¿ya? En ciencias sociales, el análisis de percepciones ayuda a tener una mirada integral de las expectativas de los grupos de interés. Y luego hay que controlar la participación de los interesados, es decir, hay que realizar el seguimiento de las relaciones, ¿ya? Cómo se está dando, o sea, esto ya estás hablando de proyecto. En la etapa de planificación un poco general, ¿no? No estás involucrando a tus interesados, pero acá ya estás hablando de tu proyecto. Entonces, si ya estás hablando de tu proyecto, tienes que hacer un seguimiento de las relaciones, cómo se está dando las relaciones entre los diferentes grupos de interés, cómo se da la relación. Si estamos hablando de 5 comunidades campesinas, que son nuestro grupo de interés, ¿cómo es la relación entre estas 5 comunidades campesinas? Hay conflictos, hay tensiones, hay riesgos. Algunas comunidades campesinas tienen problemas por delimitación territorial de sus linderos. Ese problema de delimitación territorial, ¿influye en el proyecto o no influye en el proyecto? Hay que hacer ese análisis, ¿no? Las relaciones entre autoridades, cómo es la relación entre el alcalde, el presidente comunal, el presidente de rondas campesinas, el presidente del Frente de Defensa. ¿Cómo es la relación? Hay que hacer ese análisis de relación a nivel de toma de decisión, de tomadores de decisiones, ¿ya? Esto es importante porque nos permite monitorear lo que nosotros llamamos el clima social, ¿no? O sea, el clima social es identificar posibles riesgos en el marco de las relaciones identificadas, ¿no? Como tal. A veces las relaciones entre autoridades no siempre es una relación pacífica, una relación estratégica. Hay relaciones que están débiles, hay relaciones que están fuertes, y nosotros como relacionistas comunitarios debemos analizar si esas relaciones influyen en tu relacionamiento con tu proyecto, con tu institución, ¿no? Y si influyen negativamente, tenemos que ver una acción estratégica como parte del plan de acción de la gestión de interesados, qué acción tomamos, ¿ya? Y luego siempre tenemos un entregable, ¿no? O sea, si eres relacionista comunitario para un proyecto, tienes que tener tu registro de interesados, tu clasificación de interesados, quiénes son colaboradores, quiénes son neutros, quiénes son discrepantes. En tu registro de interesados tendrás quiénes son de las comunidades, quiénes son de las organizaciones no gubernamentales, quiénes son del Estado, quiénes son de la cooperación internacional, entre otros sectores. Y luego tu matriz de evaluación de participación y registro de incidentes. Y entramos nuevamente aquí a las asambleas comunales, que es algo así como el corazoncito para poder ver la sensibilización quienes trabajan en territorio con comunidades campesinas. ¿Ya? Hay una ley que es la ley 24656, la ley de comunidades campesinas. Y la primera recomendación para todos los colegas es que conozcamos en qué consiste la ley y su reglamento. ¿Ya? Entonces, las asambleas comunales es un espacio de participación para tomar decisiones en asuntos que influyen con la comunidad. Ustedes han participado en asambleas comunales y han visto que hay un estatuto de la comunidad, ¿no? Y el estatuto establece los lineamientos para el desarrollo de las asambleas comunales. Y si nosotros estamos representando a un proyecto y creemos que el proyecto se apruebe inicialmente o se informe, vamos a decir, lo que te va a decir la Junta Directiva, ya, te invito a mi asamblea comunal. Y lo pones en la agenda, ¿no? Otros, o proyecto tal, tal hora, participará tal profesional con 10 minutos. Entonces ya la comunidad, la Junta Directiva tiene conocimiento.
Y dentro de las asambleas, dentro de las comunidades, hay órganos de gobierno. Y la asamblea es un órgano de gobierno, o sea, es decir, es importante para tomar decisiones. La junta directiva. Es importante siempre tener actualizado los procesos de renovación de las juntas directivas, porque ahora he visto comunidades que solamente las juntas tienen su gestión por un año, otros 2 años. Entonces hay que tener cuidado siempre con estos cambios que se dan, que las comunidades, los tomadores de decisiones tienen que tener conocimiento del proyecto. Y a veces hay comités especializados, ¿no? También las comunidades tienen empresas comunales que están asociadas en algunos casos a una cadena productiva. Entonces es importante en tu plan de relaciones comunitarias involucrar a los comités especializados. Una recomendación es el respeto de la agenda y el tiempo, la escucha activa, los asuntos tratados, ¿no? La identificación de líderes influyentes. En la comunidad, en las asambleas comunales, es donde se identifican los líderes influyentes, quienes influyen en tomar una decisión, una opinión. Hay que conocer el estatuto comunal, ¿ya? En qué momento ellos toman decisiones, cómo nosotros debemos participar en el marco siempre de respeto a ese espacio tan importante que son las asambleas comunales. Y aquí ya están algunas atribuciones. Según ustedes han podido notar ya algunas atribuciones, principalmente las asambleas comunales están vinculados a tomar decisiones sobre el estatuto, sobre la comunidad, entre otros aspectos, ¿sí? Y siempre es importante, señores, identificar los riesgos sociales en el proceso de sensibilización. ¿Hay que planificar la gestión de riesgos? Sí, hay que planificar. Hay que identificar los riesgos y hay que medir los riesgos. Y hay que identificar las principales condiciones socioeconómicas del entorno. O sea, esto ayuda mucho a dar respuesta a los riesgos. Si nosotros sabemos cuáles son las condiciones socioeconómicas del entorno, algunos riesgos están vinculados a eso. Por ejemplo, las necesidades básicas satisfechas se puede identificar en un taller participativo, ¿ya? O se puede identificar a través de un diagnóstico rural participativo, ¿no? Entonces, es importante siempre, eh, cuando entramos ya a sensibilizar a los actores, tener claro el entorno, ¿no? Bajo un análisis cuantitativo y cualitativo. Y hay que controlar los riesgos, de hecho, ¿no? Conflicto emerge, llega la crisis, se paraliza el proyecto, todo lo que ustedes ven en los megaproyectos que suceden a nivel nacional, ¿no? Su tiempo, por diversos factores, y uno de los factores es el factor social, ¿no? Si no me equivoco, el aeropuerto Chincheros, que hasta ahora no se culmina y ahí tiene un problema social. Han visto el proyecto Tía María, que también tiene un problema social en Arequipa, ¿no? Entre otros proyectos como Conga, otros proyectos mineros que están en el norte del país. Y así podemos hablar de otras tipologías de proyectos por algún sector específico, ¿no? Que tienen el financiamiento, pero no tienen la licencia social para operar. Entonces, ahí la importancia de sensibilizar a los actores estratégicos, de mapear directamente a los líderes, a los actores que van a involucrarse en la gestión del proyecto a nivel de ejecución y tener mucho cuidado con los líderes o los actores que van apareciendo en el camino, que muchas veces utilizan el conflicto para llegar a un fin o politizan el proyecto para poder conseguir un fin. Y cuando hablamos de identificación de riesgos sociales hay que tener mucho cuidado que tu proyecto se politiza, que algún político tome tu proyecto y en su campaña diga que con mi gestión vamos a lograr que ese proyecto tenga el impacto necesario o el costo de inversión tanto. Tengamos cuidado con eso. Porque si sucede eso, o sea, se va a escapar de tus manos y finalmente tu proyecto, más allá de no implementarse, va a tener altos riesgos sociales, de no aceptación y de politización como tal. Hoy en día hay diferentes espacios de diálogo que se desarrollan en el país y muchos de esos espacios de diálogo o mesas de diálogo, como lo llaman, están politizados. ¿Y por qué están politizados? Porque el equipo de relaciones comunitarias no han identificado los riesgos sociales inicialmente y más allá de no identificar, no han dado la respuesta inmediata para que eso no salga de control.
Entonces, se salió de control y ahora es lo que es mesas de diálogo politizados, mesas de diálogo que no llegan a acuerdos, no hay consensos y nadie genera un compromiso sostenible para dar solución a esos problemas identificados, ¿sí? Entonces, en los procesos de sensibilización hay que hacer el análisis de necesidades básicas, ¿ya? Alguien decía ayer, si no me equivoco, Carlos decía ayer, Hugo, pero a las zonas donde vamos nosotros con proyectos de exploración, por ejemplo en minería, hay grandes brechas, hay muchas necesidades básicas insatisfechas y el sector privado, la empresa no puede cumplir el rol del Estado. El Estado tiene sus roles, pero que no llega a esos lugares. ¿Qué hacemos ante esos escenarios? Y aparte que el equipo de relaciones comunitarias no tiene el presupuesto necesario para ello. Y aparte no es la función de una empresa, pues, hacer todo eso. Entonces, para eso hay una respuesta que le di a Carlos. Dije, hay que ser gestores de articulación, ¿no? De articular con otras instituciones para que cumplan sus roles. Entonces, en el proceso de sensibilización, ya de involucramiento de los actores, ahorita no estamos hablando todavía de negociación y consenso, estamos hablando de la fase ya de entrada a este proceso de consenso. Entonces, hay que analizar siempre cuáles son esas necesidades básicas, ¿no? Tema de vivienda, servicios sanitarios, salud, educación, economía, porque varios de los intereses de los actores con quienes nos relacionamos están vinculados a las necesidades básicas. Y es por eso cuando se hace el análisis de actores, se analiza los intereses, la posición, las necesidades y las aspiraciones. Porque el actor se mueve en base a esas necesidades y en base a esos intereses. Y si yo conozco cuál es el nivel, no sé, de situación de pobreza de esta comunidad, voy a tener que ver en mi política de responsabilidad social, dependiendo del alcance de tu proyecto, porque responsabilidad social es crece el proyecto, crece tu negocio, crece el entorno, si no, no hay responsabilidad social, es así, de sencillo, ¿no? O sea, tu grupo de interés crece, se involucra, gestiona, así como el negocio crece. Entonces, tengamos muy en cuenta en nuestra línea de base considerar siempre el proceso de actualización de las necesidades básicas. Bueno, aquí algunas recomendaciones. Hay que sensibilizar y conocer a los interesados como entrada al relacionamiento comunitario en campo. O sea, ya hemos planificado, ya tenemos claro lo que vamos a hacer el equipo de relaciones comunitarias. Ahora hay que tener claro quiénes son esos interesados, ¿no? Su gestión, su involucramiento. No solamente se trata de decir, sí, ellos son los grupos de interés, no. Ahora hay que ver cómo hay que relacionarnos con ese grupo de interés, porque ya estamos entrando a sensibilizarnos. Es decir, entre comillas y con mayúscula, ya inició nuestro relacionamiento. Y, o sea, ya estamos en acción. Y por lo tanto, tengamos cuidado con lo que estamos implementando en el marco de nuestro proyecto. Y conozcamos nuestro proyecto. Segundo, hay que conocer las actividades propias de cada etapa de facilitación. Porque esto va a ayudar a obtener resultados eficientes. Sí, mientras el equipo de relaciones comunitarias tiene claros sus roles definidos cuando participan en un espacio, maneja el tiempo, maneja sus emociones, maneja el público, maneja su agenda, maneja su logística, maneja su seguridad, vas a tener resultados eficientes. Pero si vas a una reunión sin tener una preparación clara, sin conocer tu proyecto, no tienes definidos roles claros tu equipo, no manejas tus emociones, no vas a llegar a tener resultados. Porque no estás desarrollando estratégicamente tu proceso de relacionamiento. Y finalmente hay que sistematizar la información. Sí, a veces participamos en una reunión, en un taller participativo, un grupo focal, como parte de una sensibilización, y decimos, ya cumplimos, tenemos nuestra lista de asistencia, ya eso es todo. No, hay que ir más allá, hay que sistematizar qué se hizo bien, qué se puede mejorar, qué se hizo mal. Hay que ver los resultados, ¿no? Hay que también reconocer el lugar donde se desarrollará la facilitación. Eso ayuda mucho. O sea, si tú conoces tu escenario donde te vas a desenvolver como profesional en el territorio, si estás en una comunidad indígena o estás en una organización de la costa con pescadores artesanales,
Tienes que conocer la dinámica, la lógica de participación, y eso te ayuda. Nuevamente hay que realizar el trabajo en equipo, es decir, los roles tienen que ser compartidos. No es que porque soy el líder, a mí tiene que hacerme caso todo lo que yo diga, no. Ayer hemos dicho una lógica clave hoy en día que se trabaja a nivel de proyectos, liderazgo colectivo. Y liderazgo colectivo es que todos asumimos nuestros roles y todos finalmente logramos los resultados esperados. Todos somos líderes, todas y todos, ¿no? De eso se trata cuando hablamos del proceso, de esta fase específica de sensibilización de actores. Bueno, ya estamos llegando a la parte final de la segunda sesión. No sé si tiene alguna consulta. Uy, se cayó. ¿Una consulta? ¿Alguna intervención, por favor? Stephanie, Allison. ¿Quién más está ahí? Rocío, Carlos. ¿Alguna experiencia que puedan compartir? ¿O tienen algún Hola, Hugo, ¿qué comentario tal? específico que pueden Buenas hacer en el noches. chat? Carlos, adelante. ¿Qué tal? Sí, bueno, en principio, bueno, bastante importante e interesante el tema de talleres participativos, ¿no? Y justamente una experiencia, ¿no? Justamente lo que tú decías hace un momento del manejo de las emociones en medio de una asamblea. Muchas veces las asambleas a veces son tensas. Hay opiniones por allá, hay opiniones por el otro. Hay gente que incluso no quiere escucharte o estás hablando o que interrumpen. Entonces son escenarios, ¿no? Que uno tiene que, digamos, y a veces quizá no lo tienes mapeado ese tema, ¿no? Sino que salen de momento o salen ahí en el desarrollo de la asamblea. Entonces, bajo mi experiencia he tenido ese tipo de reuniones donde me dan el espacio, estoy en la agenda, pero sin embargo hay gente o hay un grupo que no está de acuerdo, que yo estoy mintiendo, que he llegado a engañar, que les estoy engañando a todos, ¿no? Y que ustedes no les crean a él lo que dice él, ¿no? Entonces, ¿cómo ver estos temas, no? Y siempre, pues, es bueno ir entre al menos dos o tres personas para hacer el tema de, creo que de roles, ¿no? Quizás un soporte que tome las evidencias, porque generalmente, pues, en este tipo de reuniones te prohíben todo, ¿no? Hasta tomar foto. Entonces, hasta te pueden sacar de la asamblea. Entonces, yo creo que es importante tener mapeado estos aspectos, ¿no? Dentro de los talleres participativos, dentro de las asambleas comunales, que son espacios de decisión, de toma de acuerdos entre diferentes actores, ¿no? Entre empresa, proyecto. Bueno, es un poco lo que quería comentar y acotar, y creo que es importantísimo tener en cuenta estos aspectos de manejo de emociones y manejo también de asambleas. Muchas gracias, Carlos. Excelente tu intervención porque hay alguien que una vez dijo que tus emociones definen, tienen que saber el comportamiento de sus integrantes, de sus miembros, ¿no? Esta es una recomendación importante. Y señalaste es algo clave, Carlos, que hay que identificar las emociones. Y frente a esas emociones, ¿qué respuesta dar? ¿No? Porque si no lo tenemos identificado, al momento reaccionas. Y he visto colegas que al momento reaccionaron y dijeron, yo vi, dije, "Oye, yo nunca había visto ese tipo de comportamiento". Y entonces hay que ahí actuar inteligentemente, ¿no? Y normalmente, Carlos, ante un escenario álgido, siempre es importante dar pausas, ¿ya? A mí me ha funcionado dar pausas necesarias de 5 minutos, un poco, para poder bajar un poco las emociones que están un poco elevadas, ¿no? En algunos casos, con la autorización de la Junta o dependiendo del número de participantes, siempre trato de compartir una bebida, ya sea agua
o algo, algún snack, ¿no? Que a la gente le permitan un poco reflexionar. Entonces, o sea, no actuar fríamente, ¿no? O sea, siempre se tiene que ver el calor humano. Entonces, eso va a marcar siempre un poco de espacio, de pausa, ¿ya? Entonces, ahí el manejo de emociones, el primer elemento clave, Carlos, es que conozcas las emociones de tu equipo. O sea, conozcas con quién ir y con quién no ir, ¿ya? Eso es importante, porque si vas con alguien que no conoces cómo podría reaccionar, puede ser que todo vaya abajo. Y segundo es identificar Sí, las emociones. por eso Y justamente quería agregar ahí, ¿no? Y el tema fue, con nosotros fuimos con el tema del área legal, ¿no? Y área legal a veces confunde, ¿no? Con muchos términos así, cientistas y tanta vaina, y entonces como que confunde, a la gente no le gusta eso. Entonces creo que a la gente hay que acomodarse también al lenguaje común de ellos, ¿no? Ejemplos muy claros. Entonces eso como lo toman de tratar de sorprender, engañarte. Y creo que también es un punto que hay que tener en cuenta en estos espacios de participación. El tema de uso del lenguaje adecuado al nivel de la masa que se tenga. sí, muchas gracias, Carlos. Entonces ahí das el otro ejemplo, ¿no? Del equipo legal, que muchas veces todo es el artículo, el reglamento, el estatuto, la ley, y a veces eso genera mayor confusión en las comunidades, ¿no? Entonces, por eso es clave el tipo de información que llevas, preparar el guión metodológico, ¿no? Con todo el equipo. Y siempre el equipo tiene que estar preparado conociendo lo que vas a informar. No puede venir alguien que nunca se enteró del guión metodológico, que nunca se enteró del programa, quiere estar porque influye su liderazgo o tiene un cargo alto, pero no conoce el proceso y ahí es donde puede pasar un problema, ¿no? Yo me acuerdo, el año pasado pasó un incidente, ¿no? Este, prácticamente secuestraron a un equipo de científicos del extranjero porque no habían solicitado el permiso, pero había una persona que hablaba español y decían, no, déjame a mí, yo lo soluciono en una con la comunidad. Pasó un día, no lo solucionaron. Entonces, hay que tener cuidado siempre con el equipo, conocer sus emociones, identificar las emociones, tener las pausas necesarias en los momentos álgidos, en los estados de alarma, como dice, ¿no? Y sugiero siempre en los procesos participar varón y mujer. Hay personas que escuchan a las mujeres, ¿no? Muy bien, piensan que tienen otra noción de entender la situación, pero no a los varones, o sucede al contrario. Entonces hay que siempre, en el manejo del público, que nuestros roles sean compartidos, ¿ya? Que Carlos que inicie y termine, no, sino que Carlos puede iniciar y Alice puede intermedio y Stephanie puede terminar. O sea, ¿por qué? Porque en los momentos de alarma, de manejo de emociones, o sea, va ahí manejándose, ¿no? Porque si Carlos inicia y quiere terminar y la gente no quiere ver a Carlos, pero sí quiere escuchar a Stephanie, entonces ahí ya es clave el manejo de emociones, ¿ya? Entonces, esto es un ejercicio importante que deberían hacer todos los resolucionistas comunitarios, sobre todo he visto en la psicología comunitaria que se trabaja mucho el manejo de emociones para no caer ante tentaciones que podría haber en el territorio de alguien. Siempre vamos a encontrar líderes o actores que te prenden la mechita, ¿no? Siempre hay alguien que sabe dónde darte, como dice, dónde hacerte pisar el palito, en términos coloquiales. Pero nosotros tenemos que conocer a ese actor, saber qué respuesta dar y en qué momento dar. Y siempre la recomendación es ser diplomáticos. No ganamos nada con alzar la voz, con dar una respuesta bisurienta, inmediata, por más que te hayan dicho varias cosas, mejor es diplomáticamente, porque el manejo de emociones marca tu comportamiento, ¿ya? Y no es el momento donde siempre vas a estar, o sea, van a haber otras reuniones, van a haber otros espacios. Puede ser que hoy Carlos tuvo un encuentro no de paz, vamos a decir, discursivamente con alguna autoridad, pero luego la autoridad se puede acercar y decir, Carlos, mira, yo tuve un error, te pido disculpas, no debí decir lo que te digo, pero ahora te pido disculpas, pasa, ¿no?
pasa. Somos seres humanos, manejamos nuestras emociones todos. Entonces, es un elemento clave, señores, en los procesos de participación y más aún en los espacios de negociación. Ahí las emociones están en la mesa y para negociar hay que manejar emociones. Si no manejamos nuestras emociones, perdemos la negociación. Bueno, hemos llegado al horario. La siguiente sesión es la siguiente semana con otro colega, que justamente ahí van a ver el tema de negociación y consenso. Un poco de técnicas de negociación, estilos de negociación, convenios marcos, entre otros aspectos. Y finalmente el 2 vamos a ver seguimiento de los compromisos. Entonces, aquí estaríamos terminando la sesión 2, salvo habría alguna consulta adicional, por favor. Profesor, disculpe, los videos que se graban de los temas que se realizan, ¿se nos puede compartir? Sí, lo que pasa es que termina la sesión, compartimos la presentación, luego vamos a compartir unos materiales, los videos entran en edición, una vez sean subidos a YouTube, tenemos una cuenta de YouTube de la institución, se comparte con todos ustedes, ¿sí? O sea, no es que no van a tener acceso. Ya, profesor, gracias. Listo, muchas gracias, que tengan un buen fin de semana y nos vemos la siguiente semana para seguir con la siguiente fase del relacionamiento comunitario, consenso y negociación, que lo van a ver con Alfredo Quispe, que tiene mucha experiencia en estos espacios en varias regiones. Saludos, hasta luego. Buenas Hasta noches. luego, profesor. Bueno,